Les invito para que estén abriendo la palabra del Señor allí en el libro de Apocalipsis, gloria al Señor, capítulo 2. Vamos a estar leyendo inicialmente del versículo 1 hasta el versículo 7. Gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al Señor. Y queremos en esta oportunidad continuar con el tema que traemos, tiempos finales. Gloria al Señor. Hoy estaremos mirando la iglesia de Éfeso y también la iglesia de Esmirna. Ya estaremos leyendo pues lo que tiene que ver con la iglesia de Esmirna. Maravilloso es el Señor. En días anteriores estudiábamos acerca de las cosas que has visto. Y yo espero que usted recuerde o vaya también a las otras escuelas dominicales. Usted puede recordar todo esto. Y estábamos mirando en días anteriores acerca de las cosas que has visto. Lo que el Señor le dijo a Juan allí en el capítulo 1, versículo 20. Recuerde que ahí hay 3 segmentos. Dice, sí tenemos aquí en el versículo más bien, versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de ser. Dice después de estas. Aquí tenemos 3 segmentos importantes. Ya mirábamos en los 2 estudios anteriores, mirábamos las cosas que has visto, lo que tenía que ver con la revelación de Jesucristo. Juan lo vio lleno de majestuosidad. Tanto fue el esplendor, la gloria que Juan vio, porque usted recuerda que el Señor se le presentó a Juan. Y fue tanto lo glorioso que vio Juan en nuestro Señor Jesucristo, dice que él se postró a sus pies, cayó a sus pies. Entonces, en las veces anteriores ya mirábamos acerca de las cosas que has visto. Hoy vamos a mirar las cosas que son, que tienen que ver, hermanos, más que todo con el asunto de las 7 iglesias, que las encontramos allí en el capítulo 2 y capítulo 3 de este libro de Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Y son cartas del Señor a estas 7 iglesias que estaban allí en Asia Menor. O sea, el Señor aquí en este capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis nos está hablando acerca de las cosas que son, lo que tenía que ver con aquellas iglesias a las cuales el Señor les escribe. Maravilloso es nuestro Dios. La primera carta, hermanos, fue escrita a la iglesia que estaba allí en Éfeso. Leemos ahora, ¿cierto? Aquí se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La primera carta fue escrita a la iglesia que estaba allí en Éfeso. Y esta carta o esta iglesia, les decía al principio que cada iglesia representa un tiempo en la historia de la iglesia. Y comenzamos con Éfeso. Éfeso representa el periodo de la iglesia entre Pentecostés y el año 100, para que tenga presente eso. Gloria al Señor. Ya estaremos mirando el periodo de la iglesia de Esmirna y así sucesivamente, para que usted tenga en cuenta todas estas cosas. Estas 7 iglesias representan un periodo de la iglesia en toda la historia hasta que Cristo venga. Gloria al Señor. Estas 7 iglesias, amados hermanos, fueron fundadas por la labor del apóstol Pablo
Y esto nosotros lo podemos encontrar allí en el libro de los Hechos. Es bueno que usted cuando estudie estas 7 iglesias, también estudie el libro de Hechos de los Apóstoles. Amados hermanos, yo les aconsejo que no estudiemos temas por separado o cosas por separado. Vayamos a toda la Biblia para que podamos entender muchas cosas, para que no nos pongamos a hablar cosas que nosotros nos imaginemos. La imaginación nuestra con respecto a la palabra de Dios va por un lado. Nosotros tenemos que centrarnos es a lo que la misma palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Entonces les decía que estas 7 iglesias fueron fundadas por la labor del apóstol Pablo. Y esto lo podemos ver allí en el capítulo 19 del libro de Hechos. Y es precisamente, escuche esto, y es precisamente a estas iglesias a las que el Señor Jesucristo les envía estas cartas. Estas mismas iglesias que el apóstol Pablo fundó años después, el Señor les envía estas cartas. Maravilloso es el nombre del Señor. Vamos a mirar aquí en el libro de Hechos. Yo le invito para que abra su Biblia en Hechos, gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, algunos versículos y qué bueno que usted puede tomar nota, tome nota también porque esto es importantísimo. Gloria al Señor. Hechos capítulo 19, vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Usted busque en su Biblia, tenemos el apoyo aquí del computador, pero yo quiero que usted en su casa busque allí en su Biblia, Hechos capítulo 19, voy a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 12, dice aquí la palabra, eran por todos unos 12 hombres. El contexto nos habla de que el apóstol Pablo, hermanos, digamos así que se encontró con estas personas que conocían del Señor, pero no conocían, hermano, nada acerca del Espíritu Santo. El apóstol Pablo los hizo sus discípulos para que le ayudaran y fueron personas que fueron llenas también del Espíritu Santo y fueron como 12, fueron 12, dice la palabra, eran por todos unos 12 hombres. Podemos decir que el apóstol Pablo tenía 12 discípulos también. Cuando encontramos aquí en este capítulo 19 que nos habla de los discípulos, no nos está hablando de los discípulos de Jesús, sino en este caso de los discípulos de Pablo. Gloria al Señor. Y Pablo tenía estas personas que le ayudaban a él y fueron personas que le ayudaron para predicar el evangelio en toda aquella región. Dice la palabra que el apóstol Pablo les enseñó, les compartió la palabra, ellos fueron instruidos. Pero quiero que sigamos mirando. Dice el versículo 7. Dice, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí quiero hacer un énfasis, hermano. Cuando habla de discutiendo, no era alegando, no era peleando, no. Estaban discutiendo cosas con respecto a Jesús, con respecto a las genealogías, con respecto al Antiguo Testamento, con respecto a las profecías. Y el apóstol Pablo, usted sabe que él era una persona muy preparada con respecto al conocimiento de la palabra de Dios. Él estudió en una de las mejores escuelas, él conocía todo esto. Entonces, él estaba allí, dice la palabra del Señor, por espacio de 3 meses. Él todos los sábados, porque recuerde que eran judíos y se congregaban los sábados, y él estaba constantemente allí compartiendo la palabra del Señor. Y dice aquí, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Usted puede mirar que la palabra camino está con mayúscula, nos habla del camino del Señor. Dice aquí, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, dice, se apartó Pablo de ellos y se separó, dice, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, este hombre tenía una escuela y al parecer se la prestó el apóstol Pablo, y allí el apóstol comenzaba a enseñar, comenzaba a compartir la palabra del Señor. Pero sigue diciendo, versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, mire bien lo que dice, todos los que habitaban, enseguida miramos un mapa, dice todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, dice todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, gloria al Señor. Versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos
salían. Vea, hermano, cómo fue el impacto de la predicación del apóstol Pablo allí en esa región, en Éfeso, ahí en Asia, gloria al Señor. Mire, fue tanto, hermano, que allí hubo una situación muy complicada, la gente se enojaba, los religiosos, hermano, buscaban la manera de impedir que la palabra de Dios se predicara. Pero el apóstol Pablo comenzaba a predicar y la gente comenzaba a convertirse, y no de a poquitos, mire, mucha gente comenzaba a convertirse y comenzaban a ver cosas grandes de parte del Señor, comenzaban a ver milagros, comenzaban a ver cosas poderosas, dice la palabra del Señor. Miren, este versículo 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, dice, los paños o delantales de su cuerpo. O sea, hermano, era tanto el poder, habían sanidades, cosas gloriosas, bendito es el nombre del Señor. Entonces, encontramos aquí, hermanos, nos sigue diciendo esta parte, gloria al Señor. Mire que el apóstol Pablo tenía aquí a estos discípulos, él comenzó a enseñarle a muchos que estaban ahí que podían también servirle, gloria al Señor. Y por lo que leemos en el versículo 10 dice que toda Asia, hermano, toda Asia Menor oyó el evangelio. Mire, para toda Asia Menor escuchar el evangelio, hermano, es porque hubo algo muy especial. La gente veía todo lo que Dios hacía a través de Pablo. Hermano, la gente se convertía, había algo especial, un avivamiento, había algo glorioso allí en aquella región. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cómo quisiéramos que esto sucediera también en estos días? Gloria al Señor. El apóstol Pablo, hermano, mire, Dios lo usaba de una manera poderosa, bendito es el Señor. Entonces, cuando aquí la Biblia nos habla que él llegó allí a este lugar a enseñar, podemos decir que esta fue una escuela de evangelismo. Pablo comenzó a enseñarles, hermanos, cómo se evangelizaba, enseñarle cómo se predicaba, enseñarle cómo se llegaba a las almas, cómo hermano, podían ellos buscar a Dios. Era algo muy bonito, algo muy especial, maravilloso es el Señor. Entonces aquí, mire, fue el tiempo, podemos decir que aquí en este hermano, mover glorioso del poder de Dios, mover glorioso, hermano, de la presencia de Dios, ese avivamiento, ese mover especial, aquí fue donde fueron fundadas aquellas 7 iglesias, gloria al nombre del Señor, a las cuales el Señor en Apocalipsis les envía estas cartas, gloria al Señor. Tenemos un mapa, creo que por aquí, gloria al Señor, nuestro hermano nos puede ayudar. Allí encontramos, hermanos, a estas 7 iglesias, encontramos la ubicación donde estaban estas 7 iglesias. Muchos de estos lugares ya no están con el mismo nombre, pero allí está la región, el lugar donde ellas estaban localizadas, gloria al Señor. Y es bueno que usted también, amado hermano, en su casa busque la ubicación, lo que sucedía y a dónde más, profundice más con respecto a estas cosas, porque es importante. No solamente se debe conformar con lo que está escuchando, usted puede ir y ahondar y buscar más de la palabra del Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Entonces allí encontramos estas iglesias, encontramos a Éfeso, encontramos a Esmirna, encontramos a Pérgamo, encontramos a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias, como les decía, que son representativas, pero en cada iglesia también encontramos una enseñanza para nosotros en este tiempo. Bendito es nuestro Dios. Entonces, hermanos, Éfeso, hablando de Éfeso, Éfeso era una gran ciudad, una ciudad que era muy reconocida, gloria al Señor. Mire, en esta ciudad había algo especial para aquella gente que atraía a muchos visitantes, atraía a muchos turistas, gloria al Señor. Ella tenía un gran atractivo, considerado, escuche bien, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bueno, que usted mire, estudie un poco con respecto a esto, acerca de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, el templo de Artemisa o Diana, porque usted va a encontrar el templo de Artemisa, pero es de la diosa Diana, conocida como la diosa Diana, va a encontrar que ese templo era algo tan especial para los efesios. Era un símbolo prácticamente para todo el mundo conocido. Era algo que no solamente
tenía un reconocimiento físico por la estructura, sino también por lo que significaba para los efesios. Pero aparte de lo que significaba para los efesios, lo que producía también para los efesios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, encontramos que este templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo, conocido del mundo antiguo, gloria al Señor. Pero aquí en la palabra del Señor, cuando encontramos esto, cuando leemos acerca de Pablo al llegar a Éfeso, encontramos, hermanos, que con la predicación del Evangelio, escuche lo importante, hermanos, que es predicar el Evangelio, la importancia de predicar el Evangelio. Con la predicación del Evangelio podemos decir que se les vino abajo el negocio de aquellas personas. Yo quiero que preste atención a esto, amados hermanos. Aquellas personas que sacaban provecho a la idolatría del pueblo y de todos los visitantes. Gloria al Señor. Cuando Pablo comenzó a predicar, la gente comenzó a conocer la verdad. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, amados hermanos, la gente va a conocer la verdad. Van a salir de la ignorancia y esto no le va a gustar a muchos que viven del engaño, de la idolatría. Bendito es el nombre del Señor. Esto pasó allí en Éfeso. Pablo comenzó a predicar, la gente comenzó a convertirse. Y como comenzaron a convertirse, la gente comenzó a escuchar la palabra de Dios, comenzó a escuchar la verdad, porque la verdad está en la palabra de Dios. ¿Sabe qué sucedió, hermano? Aquella gente ya no seguía comprando aquellos objetos idolátricos, aquellas cosas de idolatría. Ellos no comenzaron a comprar más eso. Ellos abandonaron todo eso, comenzaron a buscar del Señor, dejaron todo eso, y al pueblo que vivía del engaño de la religión, del engaño de esa idolatría, ellos comenzaron a sufrir y alborotaron la ciudad. Bendito es el nombre del Señor. Veamos lo que dice, hermanos, allí Hechos, gloria al Señor, Hechos capítulo 19, busque allí en su Biblia. Quiero que leamos algunos versículos, Hechos 19, del versículo 24, hermano, gloria al Señor. Mire, leo hasta el 27, dice la palabra del Señor. O más bien desde el versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Mire que el camino está con mayúscula, hablando del camino del Señor. Dice el versículo 24, porque un platero, o sea, alguien que trabajaba, hermano, estas cosas, dice, un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, este hombre, hermano, tenía toda una fábrica montada. Imagínense, hermano, dice que daba no poca ganancia. Imagínense lo que se lucraba esta gente con el engaño, hermano. La gente pensaba, la gente creía que eso era algo tan sagrado, que eso era algo, hermano, que significaba mucho, y que la diosa Diana, pues, conocida como la diosa de la fertilidad, que era gran cosa. Y la gente se creía todo esto, y estas personas con todos estos artículos religiosos, idolátricos, ellos, hermano, se enriquecieron. Pero sigue diciendo aquí la palabra del Señor, dice que daba no poca ganancia a los artífices, dice, a los cuales, escuche bien, reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, hicieron como especie de una, hermano, ¿cierto? Se reunieron todos como cuando se reúnen la gente en los países para marchar, hermano, y para protestar. Se reunieron todos los del mismo oficio y dijo, mire, aquí tomó la vocería este hombre que estaba tan indignado por lo que estaba sucediendo. Dios libertando a la gente y este hombre enojado, gloria al Señor. Dice, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Vea el oficio, hermano. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, vea lo que dice aquí, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hermano, qué tristeza la gente engañada en este mundo. Amigo, usted que me escucha, usted que me está viendo, que me va a ver quizás, gloria al Señor. Quiero decirle que la idolatría es un engaño, es una falsedad. Estos objetos religiosos, estos santos, estos muñecos, esto no significa nada delante del Señor. Esto simplemente es un engaño que la gente utiliza para lucrarse y para quizás engañar a otros. Gloria al nombre del Señor.
Entonces sigue diciendo este versículo que tenemos aquí, estamos en el versículo 26, dice, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Imagínense uno haciendo dioses. El Señor a través de Jeremías habla acerca de esto. La gente que hace dioses de un trozo de madera y con el resto de la madera va y prepara los alimentos, cocina los alimentos, gloria al Señor. Y aparte de eso, después que hace ese ídolo, se postra y le dice, mi Dios eres tú. Es un engaño. Nuestro Dios está en el cielo, nuestro Dios es el creador del universo. Nuestro Dios no se puede formar con la mano, tampoco puede haber una representación de Él porque no hay nada que lo pueda representar a Él, que podamos nosotros hacerlo a nuestra imagen o como nosotros pensemos. Dios, el Dios del universo, es muy difícil uno compararlo con cualquier cosa que uno haga en esta tierra y mucho menos la imaginación y el engaño de mucha gente. Gente que se pone a inventar cosas que no han visto. Sueñan o quizás alguien cuenta y se ponen a crear sus objetos religiosos, gloria al Señor, y terminan aquí engañados ellos y engañando a otros. Pero muchas veces los que fabrican esto son los que sacan la mejor parte, son los que se lucran, son los que se enriquecen con el engaño de la idolatría, gloria al Señor. Sigue diciendo aquí, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad. Vea, hermano, cómo ellos tenían a este ídolo aquí. Dice, la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, gloria al Señor. Ellos veían que el mundo entero veneraba. Todo el mundo entero honraba, todo el mundo entero adoraba a esta diosa pagana, gloria al Señor. Nosotros debemos adorar al que es, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que fue, al que es y que será, al eterno Dios. A ese que nosotros tenemos que adorar, aquel que murió y resucitó, mas no algo que no se sabe ni de dónde salió. Hay gente que adora a dioses que no sabe ni de dónde vinieron, ni para dónde van, ni qué es lo que son, gloria al nombre del Señor. Otros adoran a muertos, hermano, a gente que murió y que hace mucho tiempo hicieron buenas obras, hoy los están adorando, se rinden delante de Él. Eso no agrada a Dios, eso es idolatría, gloria al Señor. Nosotros nos postramos delante del que murió y resucitó, delante de Cristo, que como hemos mirado aquí en Apocalipsis, Él está lleno de gloria y Él recibe nuestra alabanza. Él es nuestro Dios. Como dice Juan capítulo 1, Él también es nuestro creador. Bendito es el nombre del Señor. Quiero también decirles algo. Mire, el Dios creador es el Dios trino. Y cuando hablamos del Dios trino, estamos diciendo que el Padre crea, el Hijo crea y también el Espíritu Santo crea. Gloria al Señor. Es bueno que usted entienda eso. Porque a veces cuando decimos, hábleme acerca de la Trinidad, hay personas que dicen, bueno, es que el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. No, hermano, yo creo que nosotros tenemos que buscar, de acuerdo a la palabra de Dios, mire, un argumento más sólido, gloria al Señor. Porque el Padre crea, el Hijo crea y el Espíritu Santo también crea. Entonces, es Dios, nuestro Creador. Si usted adora a Cristo, usted está adorando a Dios. Bendito es el Señor para siempre. Entonces, volvemos a lo que tenemos aquí en esta mañana. Mire, el impacto de la predicación, hermano, del Evangelio fue muy grande en aquella región. Les decía que fue algo glorioso lo que sucedió en aquella región. La gente se convertía a Cristo y esto era un problema para aquellos que vivían del engaño de la idolatría. Era un problema. Claro, uno que se convertía al Señor era uno menos, un cliente menos. Y eso no le iba a gustar a esta gente. La gente siempre va por lo suyo, no le importa lo demás, no le importa, hermano, lo que esté haciendo o lo que los demás hagan, ellos van es por lo suyo, cada quien busca lo suyo propio, gloria al nombre del Señor. Pero quiero que leamos, hermanos, algunos versículos, gloria al Señor. Mire, en este mismo capítulo 19, versículo 18 hasta el 20, dice la palabra del Señor. Y muchos, vea lo que dice aquí, hermano, y muchos de los que habían creído venían
confesando y dando cuenta de sus hechos. Venían testificando de las cosas que antes hacía en el engaño de la idolatría, en el engaño de una falsa religión, en el engaño del ocultismo, gloria al Señor. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. También dice aquí el versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, mire hermano, magia negra, magia blanca, magia de cualquier color, todo eso es diabólico, eso no agrada al Señor. Dice, así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, se habían convertido de verdad. Hermano, cuando uno se convierte al Señor, uno tiene que convertirse de verdad. Todas aquellas cosas que uno guarda, que sabemos que no agradan a Dios, todas aquellas cosas que uno guarda, que quizás antes uno las utilizaba o que uno las veía, todas esas cosas tienen que morir, todas esas cosas tienen que ser destruidas. Tenemos que botar todo eso porque eso no agrada a Dios. ¿Qué pasó con esta gente? Estos trajeron todos los libros, dice la palabra del Señor, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, hermano. Fue una cantidad de libros. Fue una cantidad de libros, hermano. Imagínese el montón de gente convertida al Señor. Fueron muchos los que se convirtieron al Señor. Mire, venían por miles, hermanos. Las iglesias allí estaban conformadas por miles de personas. Eran muchos los que se convirtieron al Señor, hermanos, los que confesaron. Y también vemos que eran muchos los que practicaban el ocultismo. Hermano, en nuestra sociedad hay mucha gente que practica el ocultismo en cualquier rama. Gloria al Señor. Qué bueno que ellos también se conviertan al Señor, que entiendan que la brujería, que entiendan que la hechicería, que todas estas cosas ocultas de adivinación, de todo esto, hermano, que esto no agrada a Dios. ¿Y sabe cuándo la gente se va a convertir? Cuando usted y yo, amado hermano, predicamos la palabra de Dios, cuando oramos al Señor para que Dios nos dé respaldo, la gente va a entender que el único Dios es el Dios del cielo. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos? Dice la palabra en el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Prevalecía, dice la palabra, así crecía, iba creciendo, hermano. La gente iba convirtiéndose, gloria al nombre del Señor. Se fundaron en aquel sector, como le digo, muchas iglesias y entre ellas encontramos a estas 7 iglesias, gloria al nombre del Señor. Dice, así crecía y prevalecía toda, dice, poderosamente la palabra del Señor. Entonces vea lo que el Señor nos dice aquí. Encontramos también, quiero decirles, hermanos, que, mire, el mensaje a estas 7 iglesias, el Señor les envía el mensaje porque el Señor quería que ellos, hermanos, se dieran cuenta de que Él estaba siempre atento a la labor de cada uno de ellos, gloria al Señor. Usted recuerda que el apóstol Juan estaba allí, hermano, exiliado, como les decía al principio, por causa del Evangelio en la isla de Patmos. Usted puede mirar en un mapa, puede buscar y encontrar que ahí más abajito en una isla estaba Patmos y en la parte de arriba estaban aquellas 7 iglesias y al parecer, hermano, iba siempre un mensajero de aquellas iglesias, visitaba a Juan y Juan les enviaba estas cartas. Bueno, total es que estas iglesias escucharon la carta, el mensaje que el apóstol Pablo les escribió de parte del Señor. Porque esta carta, así como el apóstol Pablo escribió cartas, así el apóstol Pedro escribió cartas, Juan escribió cartas, también nuestro Señor Jesucristo escribió sus 7 cartas a estas 7 iglesias. Gloria al nombre del Señor. A veces, hermanos, cuando uno habla y decimos, por ejemplo, vamos a buscar la carta del Señor Jesucristo, una de las cartas del Señor Jesucristo. Muchas personas van a decir, pero ¿cómo así que una de las cartas del Señor Jesucristo? Sí, aquí están a estas 7 iglesias. Maravilloso es nuestro Dios. Entonces les decía, hermanos, que el impacto de la predicación del Evangelio fue muy grande en aquella región. La gente se convertía a Cristo y esto era un problema para aquellas personas que vivían del engaño de la idolatría. Gloria al Señor. Los creyentes eran cada vez más y más. Bendito es el Señor. A esta iglesia, mire, Pablo le escribe estando en prisión, hablando de la iglesia de Éfeso. Pablo estaba allí en Roma
en prisión, y le escribe a esta iglesia, le envía una carta a esta iglesia de Éfeso, y es la carta a los Efesios que usted y yo tenemos, que conocemos, la carta a los Efesios, gloria al Señor. Y hermanos, quiero decirles que esta era una iglesia, hablando de Éfeso, o de la iglesia que estaba allí en Éfeso, esta era una iglesia que había trabajado mucho. Era una iglesia comprometida con la salvación de las almas. Si miramos allí en el libro de Efesios capítulo 1, busque allí en su Biblia, gloria al Señor. En el versículos 15 y 16 dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Era una iglesia, hermano, comprometida, mire, con la salvación de las almas. Era una iglesia, hermano, que lo que quería era que mucha gente conociera del Señor. Pero les decía que el apóstol Pablo le escribe esta carta estando en prisión. Pero encontramos que 45 años después, el mismo Señor les escribe esta carta que leemos aquí en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 7, la cual leímos ahora al inicio, gloria al Señor. Y dice aquí la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Gloria al Señor. ¿Qué encontramos aquí, hermano? Primero que todo, que Dios conoce a cada iglesia, como les decía. Dios nos conoce a todos nosotros perfectamente. Dios lo conoce a usted, Dios me conoce a mí, hermano. Dios mira lo que nosotros hacemos. Iglesia del Señor, Dios sabe lo que usted hace constantemente. Dios sabe lo que usted hace. Aunque usted no esté congregándose, aunque no estemos físicamente en la iglesia, usted es un creyente, usted es un hijo de Dios, usted hace parte de esta iglesia, del movimiento aquí en el Diamante. Dios conoce esta iglesia, Dios conoce al pastor de esta iglesia, Dios conoce a cada miembro de esta iglesia, Dios ve lo que hago yo, Dios ve lo que hace usted. Gloria al nombre del Señor. Dios le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, bendito es el Señor para siempre. Pero ¿qué más hace el Señor aquí? Mire, el Señor exaltaba las virtudes de esta iglesia. El Señor también exalta nuestras virtudes, gloria al Señor. Él dice: yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces. Él conoce todo de nosotros, amados hermanos. Lo que usted hace, que usted piensa que nadie lo está viendo. Lo que usted dice, que piensa que nadie quizás lo escuchó, gloria al Señor. El Señor conoce todo. Entienda eso en esta mañana. Dios conoce todo de nosotros. No hay nada oculto que Él no sepa, gloria al Señor. Entonces, cuando encontramos aquí, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, gloria al Señor. Estas cartas, hermanos, hablando de todas estas 7 cartas, están dirigidas a cada ángel de cada iglesia. La palabra ángel significa mensajero. Podemos decir al mensajero de la iglesia, al pastor, al responsable de cada iglesia, gloria al Señor. Pero también están dirigidas a todos, a toda la iglesia en general. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor aquí en este versículo 1, dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, gloria al Señor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Si nosotros miramos, hermanos, en el versículo que teníamos aquí, en el versículo 20 del capítulo 1, aquí nos habla, hermanos, de quiénes son las 7 estrellas, quiénes son los 7 candeleros, gloria al Señor, hablando de que el Señor siempre está allí en medio de las iglesias. Dios siempre está en medio de nuestras congregaciones, bendito es el nombre del Señor. Entonces, en el versículo 2 y versículo 3 encontramos que el Señor conoce lo que hacen los creyentes, el Señor conoce lo que hacemos cada uno de nosotros, gloria al nombre del Señor. Pero quiero que miremos algo, allí en el versículo 2, hermano, la segunda parte dice: y que no puedes soportar a los malos, dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, gloria al Señor. Dice:
y los has hallado mentirosos, gloria al Señor. El apóstol Pablo, hermano, mire, en su carta, o el apóstol Pablo más bien, allá cuando él le hablaba a la iglesia, en el libro de Hechos, él le habló a la iglesia acerca de estas personas que iban a venir, porque el apóstol Pablo conocía todo esto. Yo quiero que veamos un poco, nuevamente, vayamos allá al libro de Hechos, capítulo 20, gloria al Señor, veamos lo que dice Hechos capítulo 20. En el versículo 28 hasta el 30, dice la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros mismos. Mire que el apóstol Pablo le está hablando aquí a la iglesia. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, dice, a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La palabra obispo está hablando de presbítero, de alguien que está a cargo de varias iglesias, para que no vaya usted quizás a pensar otra cosa, gloria al Señor. Dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, vea que el apóstol Pablo sabía todas las cosas. Dice, sabía todo lo que podía venir y Dios le mostraba las cosas que podían venir con respecto a esta iglesia. Dice la palabra, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que siempre están, que no perdonarán al rebaño, gloria al Señor. Sigue diciendo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, o sea, aquellos que, hermanos, estaban siendo enseñados, instruidos, capacitados. Aquí no está hablando de los discípulos del Señor Jesucristo, no, de aquellos que estaban siendo capacitados y enseñados, gloria al Señor, para ser enviados, para seguir con la labor de la predicación del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo le dice a ustedes, mire, vendrán gente para arrastrar, para confundir, hablar cosas que no son, pero de ustedes mismos también se levantarán personas. Se levantarán, dice aquí la palabra, dice de vosotros mismos, o sea, de la misma iglesia, porque, hermano, hay que orar siempre por las iglesias, porque a veces dentro de la misma misión, dentro de la misma iglesia, no falta que se levanten personas que vayan tras otros objetivos, vayan tras las riquezas, vayan tras otras cosas, hermano, y desvíen la gente, gloria al Señor. Dice aquí la palabra del Señor, dice que no perdonarían al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, o sea, cosas que no son, hermano, para arrastrar tras sí, o sea, para llevarse, hermano, para llevarse a los discípulos. Gloria al Señor. Pero que Dios nos ayude, hermano. Entonces el apóstol Pablo ya les había dicho esto a la iglesia. Dios a través del apóstol Pablo se los había dicho, pero les decía que 45 años después el Señor les recalca esto y les dice a ellos, hermanos, en este libro de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 2, la segunda parte dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ya la iglesia estaba advertida con respecto a esto. Y la iglesia, hermano, se había cuidado, la iglesia tenía cuidado porque el apóstol Pablo se los había dicho. Entonces el Señor le dice aquí, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Ellos guardaban el consejo de Pablo, ellos no soportaban a los malos y probaban a aquellos que decían ser apóstoles y ellos sabían que eran unos mentirosos y seguramente que eran echados de ahí, hermano, eran puestos fuera, gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué más encontramos, hermano? Mire, ellos habían trabajado mucho por el Señor. Pero con todo eso, el Señor les dice algo. Usted puede trabajar mucho. Hermano, quiero decirle a usted, hermana, usted que trabaja mucho en la obra del Señor, en las actividades. Usted que trabaja mucho quizás en la labor del evangelismo, ganando almas. Usted que quizás ofrenda, que coopera, que ayuda con el sostenimiento del lugar de culto, gloria al Señor. Esto no es lo más importante. Esto es importante, pero no es lo más importante. Mire, esta iglesia trabajaba arduamente por amor al Señor, por amor, mire, para que las almas conocieran del Señor, para que el evangelio se extendiera. Ellos trabajaban arduamente, era un esfuerzo que ellos hacían, hermano. Ellos se cuidaban, ellos siempre estaban pendientes que todo marchara bien. ¿No ve usted que así pasa en muchas iglesias? Que todo es como tan perfecto, todo es como tan organizado, todos están pendientes que todo salga lo mejor posible y todo, hermano, es digno de admirar, gloria al Señor.
Así estaba, podemos decir, esta iglesia de Éfeso. Eran dignos de admirar. La gente de afuera tenía una imagen de la iglesia de Éfeso, pero Dios tenía otra, gloria al Señor. Dios había visto que ellos, aunque se esforzaban, aunque hacían muchas cosas, ellos ya no amaban al Señor como antes. Yo le pregunto a usted, amado hermano, usted que se esfuerza, usted que hace muchas cosas por el Señor, ¿usted ama a Dios como antes, como al principio? Esto lo sabe usted. Tenga mucho cuidado, esto no es en la iglesia hacer actividades, hermano, todas las actividades que hacemos para ayudar con el programa radial, para ayudar con todo esto. Yo trabajo, yo ayudo, yo colaboro y yo me esfuerzo, yo quiero aparecer allí como alguien que ayuda bastante. Pero hermano, si usted no ama al Señor como antes, ¿sabe cómo ve el Señor eso? Como una caída suya. Porque uno no solamente cae cuando cae en inmoralidad, en pecado. No, uno también puede caer así. Hay gente que no ve esto como una caída, pero el Señor sí ve esto como una caída, hermano. El Dios del cielo sí ve esto como una caída, y quizás Dios está viendo hoy en muchas iglesias que hay muchos caídos. Ya no aman a Dios como al principio. Gloria al Señor. Éfeso al principio era, la palabra Éfeso significa deseo ardiente, hermano. Ellos tenían ese amor, ese fervor. Mire, ellos vivían, hermano, algo, un mover glorioso, un mover especial. Pero con el pasar de los años, pasaron 45 años, pasó un tiempo, hermano, ya ellos no eran los mismos espiritualmente. Aunque materialmente era una iglesia muy bonita y muchas cosas, pero espiritualmente no eran los mismos, gloria al Señor. Yo le pregunto a usted una vez más, ¿usted es el mismo? ¿Usted se quebranta delante de Dios como lo hacía al principio? ¿Usted llora, usted derrama su alma, su corazón delante de Dios como lo hacía al principio? ¿O ya no? Si usted no lo hace, es porque también el Señor en esta hora le está hablando a usted. Pero tengo contra ti que has dejado ese primer amor. Bendito es nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, el Señor le dice a esta iglesia, recuerda por tanto de dónde has caído. Has dejado, en otras palabras, has abandonado, gloria al Señor. Entonces, es bueno, hermanos, recordar, mire, cómo éramos antes y cómo somos ahora. Recordar, mirar la diferencia, gloria al Señor. Cómo comenzamos la vida cristiana y cómo somos ahora. El amor mire, el amor por Dios que usted tenía antes, el amor por la iglesia que usted tenía antes, el amor por las almas que usted tenía antes, el amor por sentir la presencia de Dios que usted tenía antes. Le pregunto, ¿usted sí lo siente ahora? Si usted dice así con su cabeza que no, el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay una buena noticia en esta mañana. Mire, ¿sabe cómo aquella iglesia podía, hermano, quizás quitar este señalamiento que el Señor le tenía? Volviendo a hacer las cosas que antes hacía. Si esta iglesia volvía a ese primer amor, volvía a hacer las cosas que antes hacía, volvía a amar a Dios como antes lo amaba, hermano, ya el señalamiento era puesto a un lado, gloria al Señor. Ya el Señor quitaba todo señalamiento. Usted que me está viendo en esta hora, si usted dice, hermano, yo siento que ya también he perdido ese primer amor. Usted quiere que el Señor no lo señale, porque en este momento el Señor le está diciendo, pero tengo contra ti. Vea el dedo del Señor diciendo, tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor, gloria al nombre del Señor. Para que ese dedo del Señor no siga señalándolo más a usted. Usted debe volver a hacer las obras que antes hacía. Usted debe hacer lo que antes hacía, gloria al Señor. Dice la palabra aquí, versículo 5, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, pero mire, y arrepiéntete, y haz que las primeras obras. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, esta iglesia tenía la oportunidad de recuperarse. Igual que usted que me está viendo en esta mañana. Usted tiene la oportunidad de recuperarse. Haga el esfuerzo, propóngase. Hermano, es que es muy difícil. No, difícil es seguir estando en la condición en la cual nos encontramos delante de Dios. Usted puede ser diferente. Usted puede volver a amar a Dios como antes. ¿Qué importa que la gente lo critique? ¿Qué importa que la gente diga, vea cómo llora, vea? No importa, usted y Dios. Eso es lo más importante. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos,
Nosotros podemos recuperarnos cuando volvamos a hacer las primeras obras, a hacer lo que antes hacíamos. Gloria al nombre del Señor. Pero quiero, hermano, que miremos rápidamente, porque no quiero dejar lo que tengo aquí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Miremos la iglesia de Esmirna. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Mire cómo el Señor se presenta aquí. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a perecer, a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño alguno, o no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito es el nombre del Señor. Mire, aquí encontramos esta carta de Esmirna. Esta carta de Esmirna, amados hermanos, es la más corta, la más breve de estas 7 cartas. Gloria al Señor. Y podemos decir que representa, hermanos, en el periodo de la iglesia, en todos los tiempos, representa a la iglesia desde el año 100 hasta el año 313. Usted puede buscar, hermano, todo el dolor, el sufrimiento, la persecución, lo que vivió la iglesia en ese tiempo. Fue algo terrible, hermano. Se habla de persecuciones, se habla, hermano, de tortura, se habla de que en el Coliseo romano, hermano, habían unas cosas terribles a los que caminaban con el Señor, a los creyentes los echaban allí las fieras. Era algo terrible, hermano, terrible. Qué bueno que usted pudiera mirar un poco con respecto a esto, lo que sufrieron nuestros hermanos, lo que sufrieron ellos por amor a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, mire, para esta iglesia no hay ningún señalamiento. El Señor no tiene nada en contra de esta iglesia, gloria al Señor. Esta iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles, hermano. Les decía que había persecución por parte de Roma, gloria al Señor. Lo que traía a esta iglesia, mire, sufrimiento. Lo que traía a esta iglesia, dolor. Lo que traía a esta iglesia, muerte. Mire, fue un tiempo horroroso, como se puede decir. Un tiempo tan terrible, hermano, de dolor, de angustia. Un tiempo donde, hermano, la muerte se paseaba por todas partes. Los creyentes estaban siempre allí preocupados, pero aún buscaban a Dios. Aún, hermano, estaban siéndole fieles a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y a esta iglesia sufriente el Señor les escribe esta carta. Bendito es el Señor para siempre, que siempre está atento a nosotros, siempre está atento a su iglesia, siempre está atento a lo que cada uno de nosotros nos sucede. Gloria al Señor. Dios es nuestro consolador, Él es nuestro Dios, a su nombre sea toda la gloria. Entonces, mire, la historia nos habla, hablando de la iglesia de Esmirna, la historia nos habla que allí fue martirizado un hombre, un gran hombre de Dios, llamado Policarpo. No sé si usted sabe un poquito con respecto a este hombre. Se habla que él fue discípulo, él fue pastor de la iglesia de Esmirna. Se habla que él fue discípulo de Juan. Él también conoció a algunos de los discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, vemos, mire que allí este hombre fue martirizado, gloria al nombre del Señor. Cuando trataron de obligarlo, escuche esto, hermanos, a que blasfemara contra Cristo, porque era algo muy terrible. Una cosa es yo estarle contando a usted, otra cosa, hermano, era lo que se vivía, el ambiente, hermano, lo que se vivía en aquel momento. Eran perseguidos, muchos eran muertos, cogieron a este hombre, hermano, y lo llevaron allá delante toda la gente que estaba allí, durante todo el pueblo. Se habla que estaba allí como en un coliseo, hermano, y había un montón de espectadores allí mirando la ejecución de los cristianos, de los herejes, como ellos decían, de aquellos que estaban en contra de César, en contra del emperador, en contra de esto que ellos consideraban como Dios. Ellos, hermano, sufrían por causa de su fe. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que allí, hermanos, tenían a este anciano y a él
trataron de persuadirle, trataron de obligarle para que negara al Señor, para que más bien, hermano, pusiera sus ojos en al líder que ellos tenían, que era considerado como un Dios. Y trataron por muchos medios de persuadirle. Le decían, mire, considere su edad, mire los años que usted tiene, ¿por qué usted no se retracta? ¿Por qué usted más bien no blasfema contra Cristo? Y comenzaron de muchas maneras, hermano. Pero ¿sabe qué dijo este hombre? Tengo algo anotado por aquí. Mire, él dijo, 84 años he servido a mi Señor. Vea, hermano. Cuando trataron de persuadirle, él dijo, vea, un momento, por 84 años he servido a mi Señor, nunca me ha faltado. En otras palabras, Él siempre ha estado conmigo, Él siempre me ha ayudado. ¿Cómo yo he de negarle? ¿Cómo yo he de blasfemar contra Él? Hermano, él se paró en la raya, aunque sabía que eso le iba a costar la muerte, como al final sucedió. Y se habla que, hermano, que allí encendieron una hoguera hermano, y el hombre murió allí, pero con su fe firme, con una convicción como la que tiene que tener usted y la que tengo que tener yo. Gracias a Dios, hermano, que en este tiempo, mire, podemos ser cristianos de una manera diferente a aquel tiempo. En aquel tiempo era algo terrible, pero con todo eso la gente se convertía al Señor, amados hermanos. Entonces, ¿qué más miramos? Mire que en ese tiempo hubo una gran persecución, pero Dios les hablando de esta iglesia de Esmirna, hay una gran persecución, pero Dios les habla a ellos para consolarles, gloria al Señor, para darles ánimo. ¿Qué le dice el Señor? Tranquilo, yo pasé por todo eso. Mire el versículo 8, dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. O sea, yo padecí, dice el Señor, por todas esas cosas. Yo pasé, mire, a mí me golpearon, me escupieron, me insultaron, mire, me crucificaron. Bueno, todo lo que el Señor vivió. Dice, yo estuve muerto. Dice, el que estuvo muerto y vivió, hablando del Señor que venció la muerte y se mantuvo firme. Gloria al nombre del Señor. Dice esto, yo conozco tus obras. Vea una vez más, aquí vemos que el Señor conoce nuestras obras. Yo conozco tus obras, gloria al Señor, y tu tribulación y pobreza. Vea, hermano, que el Señor conoce cada tribulación que su iglesia padece, cada momento difícil el Señor conoce. Lo que vive cada creyente el Señor lo conoce. El Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, era una tribulación terrible. No era la gran tribulación como algunos a veces piensan, no, hermano. Ellos estaban viviendo una tribulación, un momento de angustia terrible por causa de la persecución. Entonces, dice aquí, y tu pobreza. Mire, ellos habían perdido todo, hermano. Todo lo que ellos tenían cosas materiales, todo lo que ellos tenían les era quitado, hermano, se les quitaba todo. Otros quizás tenían que irse, desplazarse o ir sin nada. Ellos eran pobres materialmente, no tenían nada. Pero ¿sabe qué le dice el Señor? Pero tú eres rico. Hay gente que busca riquezas en esta tierra, hermano. Gente que busca tener posesiones, tener un montón de cosas en esta tierra. Pero hay otros que no tienen nada. Hay gente que viven con todo prestado, con todo regalado, hermano, y la sencillez, la humildad, pero tienen un corazón, hermano, noble para Dios. Porque hay que entender, hermano, que en esta tierra hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene muchas cosas, pero otros no tienen nada. Hay gente que no tiene una casa, hay gente que no tiene, hermano, quizás no tiene nada, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y tampoco quizás tiene esperanza porque dice, hermano, comprar una casa, eso es muy costoso, hermano. Si no tengo para darle estudio a mis hijos, ¿cómo tendré para ahorrar para comprarme una casa? Tranquilo, séale fiel a Dios. Usted ahí arriba tiene una riqueza grande, donde la polilla no entra a dañar. Quizá usted se queja, dice, hermano, yo intento, hermano, tranquilo. Si Dios quiere que usted tenga, pues Dios le puede proveer. Y si no, manténgase fiel a Dios, dándole gracias a Dios porque Dios le sostiene.
Mire, hermano, si usted no tiene quizás una casa, Dios le provee para pagar el arriendo de cualquier forma y ahí tiene un techo, sea como sea, ahí está el Señor. Lo importante es que su fe no le falle. Manténgase firme en el Señor. Esta iglesia no tenía nada. Materialmente no tenían nada, pero el Señor los miraba que eran ricos porque tenían la riqueza allá arriba, hermano. El tesoro lo tenían allá arriba. Qué bueno que usted y yo tengamos nuestro tesoro allá arriba. Bendito es el Señor para siempre. Entonces, encontramos aquí, hermanos, mire que el Señor a esta iglesia, el Señor en el versículo 9 les dice, yo conozco tus obras, bueno, dice tu tribulación. El Señor conocía todo lo que estas personas estaban viviendo. Estos hermanos habían perdido sus bienes a causa de su fe. Les quitaban todo, gloria al Señor. Aunque no tenían nada, el Señor les dice, pero tú eres rico. Ustedes son ricos, gloria al Señor. El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mire, hermano, podemos decir que era algo 10 días literales. Piensa en una persecución por 10 días, buscando, hermano, dónde están los creyentes, buscando dónde están aquellos que hablan de Cristo, que Cristo es Dios, cuando ellos decían que Dios era aquel emperador. Entonces, buscando a todos los cristianos por 10 días, era algo muy, muy terrible, hermano. Aquellos soldados romanos buscando de casa en casa dónde están, era algo aterrador. Pero dice la palabra aquí que ellos iban a ser probados, tendréis tribulación por 10 días, pero antes le dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, gloria al Señor. Pero no era que lo echaban a la cárcel y después lo soltaban. Si lo echaban a la cárcel, hermanos, era para morir. Por eso el Señor les dice aquí, sé fiel hasta la muerte. A veces nosotros aplicamos estos textos para nosotros y buscamos una enseñanza y hablamos, sí, es muy bonito, pero no nos olvidemos que esto especialmente era para esta iglesia, gloria al Señor. Lo que ellas vivían era algo terrible, hermano, algo aterrador, bendito es el nombre del Señor. Entonces el Señor les da consuelo y les dice, no temas. Mire, el Señor estando al tanto de todo les está diciendo, no temas en nada de lo que vas a padecer, no tengas temor, gloria al Señor. Dice, he aquí el diablo, les está diciendo lo que iba a suceder. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Quizá después de esos 10 días morirían. Podría ser. A ver si en esos 10 días ellos tal vez negaban a Cristo. Hermanos, fue terrible lo que esta gente vivió. Y el Señor les dice aquí, sé fiel hasta la muerte. O sea, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, dice aquí la palabra, la corona de vida. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, hermano, aquí en este versículo 10 encontramos, mire, un aliento para nosotros. Un aliento para usted en este momento, gloria al Señor. Tal vez usted está padeciendo algún momento difícil, algún momento de tribulación, por algo que está pasando en su hogar, por algo que está pasando allí en su matrimonio, por algo que está pasando allí con su familia, o quizás físicamente usted esté enfermo, no sé, esté siendo atormentado. Qué bueno que usted no pierda su fe, gloria al Señor. Qué bueno que usted, hermano, dice la palabra, no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con usted. Dios está con usted, amado hermano. Ese momento de tribulación, de angustia, entienda de que usted no está solo, usted hace parte del pueblo de Dios. Dios está con usted para ayudarle, para consolarle, entienda eso. El Señor nos dice en esta mañana, yo estoy contigo, no temas lo que vas a padecer, tranquilo, yo estoy contigo. El Señor le dice a esta iglesia estas palabras, hermano, y esto seguramente que llegó al corazón de ellos de una manera especial, bendito es el nombre del Señor. Le digo algo en esta mañana, amado hermano, sea fiel hasta la muerte también. Sea fiel al Señor hasta el último día de su vida. Seámosle fiel al Señor hasta el último momento. Hasta el último respirar nuestro, seámosle fiel al Señor, caminemos con Él, vivamos con Él y vivamos para Él, porque vale la pena vivir para nuestro Dios. Entonces, aquí habla en este último versículo, porque quiero ir concluyendo, gloria al Señor. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
La segunda muerte es la separación total de Dios. Escuche esto. Es la muerte que sufrirán todos los impíos, todos aquellos que nunca se apartaron del pecado. Si usted me está viendo y usted aún no se ha convertido al Señor, sino que está metido en el pecado, está allí viviendo en la inmundicia, apártese de eso lo más pronto posible y comienza a vivir para Dios. Porque recuerde que la muerte segunda, que es la total separación de Dios, el castigo eterno, es para estas personas, para los impíos. La muerte segunda es para los impíos y todos aquellos que nunca se apartaron del pecado. Ellos tendrán un lugar no en el cielo, sino en el tormento eterno. Que esto no le pase a usted. Por eso Dios le dice a usted en esta mañana, sé fiel hasta el último momento, hasta el último respiro de tu vida. Sé fiel al Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de las necesidades, a pesar de las afrentas, a pesar de todo, a pesar de que en su casa estén en contra de usted, a pesar de que el diablo se levante, séale fiel a Dios hasta el último instante de su vida en esta tierra. Bendito es el nombre del Señor. Qué bueno, amados hermanos, que seamos fieles al Señor, que vivamos para Él, a pesar del sufrimiento, a pesar de los problemas, que le seamos fieles al Señor. Que el Señor nos ayude a guardar esta palabra que hemos escuchado en esta mañana. Yo le invito a que estemos orando a Dios para que sea Dios ayudándonos. Oremos a Dios. Bendito Dios que estás en gloria. En el nombre de Jesús, aquí está mi vida, Señor, delante de ti. También allí, oh Dios, están tus hijos delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, que solo tú eres Dios eternamente y para siempre. Reconociendo, Señor, que tú eres santo. Reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios. Padre mío, tú estás al tanto de tu iglesia, aunque los años pasen. Somos tu pueblo. Caminamos para ti. Vivimos para ti, Señor. Bendito Dios, tú eres el Señor. Tú te paseas, Señor, en cada iglesia, en cada pueblo tuyo, en cada uno de tus hijos, Dios. Tú te mueves, tú te paseas, Dios. Dios mío, y tú estás allí, no solamente para hacer un acto de presencia, sino también para consolar, sino también para fortalecer, sino también, Señor, para traer esperanza. Eterno Dios, yo no sé en esta hora cuántos hijos tuyos estén atravesando algún tipo de tribulación, algún tipo de angustia, algún tipo de dolor. No sé, Señor. Padre mío, que esté padeciendo alguno de tus hijos, Dios. Pero tú nos dices en esta mañana, tú le dices a cada uno de ellos en esta mañana, no temas en nada de lo que vas a padecer, no temas. Oh Dios, y no vamos a temer. ¿Por qué? Porque tú estás con nosotros. Porque tú nos ayudas, Dios. Porque tú nos ayudas, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tus hijos, Dios, para que te sean fieles a ti siempre. Ayúdame a mí, Señor. Ayúdame a serte fiel hasta mi último respirar en esta tierra. Que no haya nada, Señor, que me separe de ti. Que no haya nada que me haga desviar del camino. Que no haya nada, Dios mío, Señor, que apague mi fe. Que no haya nada, Señor, que me haga desviar. Ayúdame, Señor, a caminar contigo siempre, a serte fiel. Tú siempre nos ves a todos. Tú siempre ves a cada uno de tus hijos. Tú conoces quiénes son. Tú conoces lo que hacen ellos. Tú conoces en qué condición están. Éfeso, tú conocías la condición de ellos. Padre mío, ellos se esforzaban por muchas cosas, pero habían abandonado ese amor por ti. Oh Dios, ayúdanos, Padre, a volver a hacer las primeras obras, a amarte como antes. Dios mío, a honrarte como antes, Dios. Ayúdanos a predicar tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a compartir tu palabra con aquellas personas que no te conocen, Padre.
y que veamos el respaldo tuyo, Señor, en nuestras vidas y en la labor que desempeñamos. Dios, bendícenos a todos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Eterno Dios, muchas gracias. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, por tu iglesia, por tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor.